Saludos amigos de BPI, nosotros nos encontramos desde el Palacio Federal Legislativo. El día de hoy el diputado Carlos Prosperi hace una denuncia de los jóvenes que se encuentran en Estados Unidos y no pueden mantenerse en ese país debido a falta de documentación. Vamos a escuchar. Se ha hecho contacto con un senador y con un congresista de los Estados Unidos. Se le ha expuesto la situación y en los próximos días esperamos trasladarnos a los Estados Unidos para hacer contacto con el senador Marco Rubio y exponerle la grave crisis por la que van a empezar a atravesar estos jóvenes venezolanos que están dentro del territorio de los Estados Unidos. Se ha mantenido contacto con dos senadores. Uno de los senadores es el senador bueno, a mano no se los tengo, pero hay dos senadores que ya conocen de la situación. Uno es un senador republicano y se ha hecho contacto con un congresista demócrata. Y es importante señalar que cuando se han dado estas dos medidas anteriormente en los Estados Unidos ha sido bajo los gobiernos de demócratas y posteriormente bajo los gobiernos de los republicanos. Ahí lo que siempre se ha hecho ver es que las personas o los países donde hay violaciones de los derechos humanos se les ha dado un trato especial. Nosotros hoy en Venezuela, ACNUR lo ha manifestado abiertamente, hay una violación de los derechos humanos y nosotros hoy le pedimos a cada uno de los organismos dentro del territorio de los Estados Unidos, específicamente al presidente Donald Trump, que de una vez por todas se les pueda extender esta prórroga a nuestros jóvenes que están dentro de los Estados Unidos. Porque la ley es clara, la ley, el permiso temporal es de 1 hasta 3 años, depende el lugar donde van a ir a trabajar. Nosotros lo que solicitamos es que en vista de lo que ha pasado en nuestro país, se les otorgue una medida humanitaria, una medida especial, y por eso estamos solicitando que se les dé una prórroga o que se les dé una medida humanitaria como ya se ha dado en El Salvador, como se ha dado en Honduras y como se dio en Nicaragua en el año 99 y en el año 2001. No, son jóvenes trabajadores, porque los jóvenes que estudian todavía tienen su visa de estudiante dentro del territorio de Estados Unidos. Los jóvenes que son egresados de las universidades tienen entre 1 y 3 años de permanencia dentro del territorio de los Estados Unidos. Lo que solicitamos es que se les dé una nueva prórroga o que se les dé una medida humanitaria. No, estamos apenas oficiando estos trámites al encargado de negocio, le estamos oficiando al doctor Omar Barbosa como presidente de la Asamblea Nacional y le estamos oficiando también a nuestro colega diputado presidente de la Comisión de Política Exterior, Francisco Sucre. Mira, en este caso nos estamos refiriendo específicamente a los Estados Unidos y más con lo que ha venido sucediendo en países como por ejemplo Chile, que está otorgando una visa especial, lo que ha venido sucediendo en Colombia, lo que ha venido sucediendo en Perú, donde se les ha ido dando un trato especial a las personas o a nuestros jóvenes venezolanos que están en esos países. Pero específicamente nuestro caso va dirigido a algo sumamente grave, que es lo que están viviendo los jóvenes egresados de esas universidades que están con el permiso temporal dentro del territorio de los Estados Unidos. A ustedes. Bien, eran declaraciones del diputado Carlos Prosperi, quien en representación del Partido de Acción Democrática, de la fracción de este partido acá en el Parlamento, y denunciaba que en Estados Unidos está ocurriendo la situación de que jóvenes venezolanos que se encuentran con permiso para laborar ya se les está venciendo y que esto los afectaría, pues serían deportados. Ellos indicaron que van a solicitar a la directiva de la Asamblea Nacional que tome pues estas denuncias para poderlas elevarlas a los mecanismos correspondientes. También solicitan una reunión con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos aquí en Caracas para hacerle llegar esta solicitud. Aún no conocen el número exacto de jóvenes venezolanos que se encuentran en esta situación, pero indicaron que se trata de un número considerable. El día de hoy se tiene prevista la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, donde serán abordados 5 puntos en la agenda del orden del día. El primero es un debate sobre la situación de la niñez en Venezuela. El segundo es un proyecto de acuerdo de cumplirse los 20 años de la firma del Estatuto de Roma. El tercero, un debate sobre la crisis eléctrica en el estado Zulia. El cuarto es un proyecto de acuerdo sobre el comunicado del CARICOM y sobre el Esequibo. Recordemos que el CARICOM se pronunció a favor de Guyana. Y por último habrá un debate sobre la situación en Guyana. Vamos a seguir escuchando declaraciones de los diputados. Buenos días. Omar González Moreno, diputado por el estado Anzoátegui, miembro de la fracción 16 de julio.
Ayer se cumplió un año del plebiscito del 16 de julio del 2017 y la ocasión es propicia para reiterar en el día de hoy, en la plenaria, la solicitud que la fracción 16 de julio hiciera al Parlamento, en el sentido de que se discuta, se conozca, se difunda la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, mediante la cual se le exige al Parlamento Nacional llenar el vacío de la Presidencia de la República y la Comandancia en Jefe de las Fuerzas Armadas, ya que, de acuerdo con esta sentencia, está vacante en Venezuela. De nuevo vamos a reiterar hoy en la plenaria la solicitud de que se incluya en el orden del día el debate sobre esta sentencia y que por secretaría se lea la sentencia completa, así como también vamos a exigir la incorporación de los 3 diputados de Amazonas, tal como fue otra sentencia del máximo tribunal de la República, elegido por este Parlamento Nacional y juramentado por el mismo, y en consecuencia es para todos los venezolanos, pero en especial para la Asamblea Nacional, de obligatorio cumplimiento todas sus decisiones. Ayer, en el marco de la celebración del 16 de julio del 2017, primer aniversario, recordamos que fue esta misma Asamblea Nacional quien decidió, con el apoyo de 5 rectores de las más importantes universidades del país, con la presencia de 5 expresidentes y líderes de América Latina como garantes, ese plebiscito en el cual se le hacían 3 preguntas al pueblo venezolano: si estaba o no de acuerdo en respetar la Asamblea Nacional Constituyente, el exhortar a la Fuerza Armada Nacional a que restableciera el hilo constitucional infringido por el actual régimen y que se modificaran los poderes públicos, entre ellos el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral e incluso la primera magistratura nacional. De manera que no hay excusa ante esta crisis humanitaria sin precedentes en Venezuela para que se siga dilatando la discusión en plenaria. Y eso hemos hecho ya entrega por secretaría de la carta firmada por todos los miembros de la fracción y hoy vamos a pedir una modificación del orden del día para incluir este debate. También la fracción 16 de julio va a intervenir en el punto de la infeliz decisión de la Comunidad de Naciones del Caribe, el CARICOM, de respaldar 15 de sus miembros la ocupación del territorio venezolano del Esequibo. Esto viene a demostrar una vez más quién es el que manda realmente en esta zona, quién es el que dice la última palabra, quién es el que da la orden. Es decir, es La Habana la que decide el destino de esta reclamación. De manera que nosotros vamos a hacer un recuento de la posición de la fracción 16 de julio en torno a esta traición de los países del CARICOM por órdenes de La Habana y en consecuencia solicitar a toda Venezuela que se termine con este desangramiento de regalías del petróleo a estos países que en ninguna forma se corresponden con los intereses de la nación y que cese de una vez por todas la regalía de petróleo, la regalía de derivados de hidrocarburos a estas naciones, porque no representan para Venezuela sino precisamente el aval para que sigan perforando pozos petroleros en la zona en reclamación e incluso en la plataforma continental que les corresponde sin duda alguna a Venezuela. Esto también va a ser tema de la fracción 16 de julio. Nosotros celebramos que la Junta Directiva haya acatado la propuesta hecha por la fracción 16 de julio en la persona del diputado Juan Pablo García,
Lo que nos parece insólito es que una decisión del máximo tribunal de la República sea sometido a la consideración de una consultoría jurídica. Esas son decisiones que son de obligatorio acatamiento para todos los venezolanos. De manera que por eso es que hoy de nuevo traemos a la plenaria la solicitud que de inmediato se comience el debate, se comience a discutir esta sentencia. No conocemos cuál es la opinión de la consultoría jurídica y para nosotros esto no tiene ninguna validez. Cada quien debe asumir sus responsabilidades ante la historia y ante el país. Nosotros estamos asumiendo la nuestra. Exigir el acatamiento a esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Allá las otras personas que en este momento estén considerando opciones diferentes. Es una estratagema harto conocida que cuando un gobierno cada vez más débil, como el que actualmente ostenta el poder o dice ostentar el poder en Venezuela, acudan al expediente de la exaltación del nacionalismo. Esto lo vimos en Argentina con el caso de las Malvinas, cuando Galtieri tenía el agua al cuello, se le ocurrió una invasión a las Islas Malvinas y ya ustedes conocen los resultados. En este momento, en medio de estas el último aliento que podríamos decir tiene el régimen de Maduro, bueno, apela de nuevo a la estratagema de llamar la atención, movilizando tropas, muchos de utilería, precisamente para tratar de exaltar un nacionalismo que los venezolanos ya no se comen ese cuento. La versión según la cual están preparando magnicidios, invasiones, ya los venezolanos no se comen el cuento, lo que quieren es comer comida y tener medicina y tener seguridad y volver a ser un país normal como el resto de las naciones del mundo y no la tragedia humanitaria que estamos viviendo. Diputado, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dijo que ya está todo prácticamente listo para abrir un referéndum revocatorio a los parlamentarios de la oposición. ¿Qué opina usted de eso? Para nosotros no tiene ningún valor lo que decida la constituyente cubana. Nosotros no reconocemos ese parapeto. Eso son amenazas, pancadas de ahogados, que le echen pichón. Eso no tiene ninguna validez. Nosotros fuimos electos por un periodo constitucional y ellos pueden decir misa, amenazar con constituyentes, amenazar con disolución de la Asamblea Nacional, y el único poder legítimo que actualmente está en Venezuela es la Asamblea Nacional y así terminará hasta el último día para lo cual fueron designados. Y en caso de hacerse, ¿ustedes estarían dispuestos a participar? No, en absoluto. Es que ellos no tienen la facultad de convocar ninguna constituyente. Eso es un parapeto cubano que lo que busca es precisamente distraer la atención y menoscabar las atribuciones que constitucionalmente tiene la Asamblea Nacional. El único plan que tenemos nosotros es de conocer, desobedecer, por supuesto, la constituyente cubana, que es un parapeto absolutamente espurio, ilegal e ilegítimo. Bien, declaraciones del diputado Omar González Moreno, miembro de la fracción parlamentaria 16 de julio, pues indicaban que el día de hoy van a hacer, dentro de la sesión ordinaria de este martes, van a hacer la petición de que se incluya la discusión del antejuicio de mérito del presidente Nicolás Maduro, que ya fue ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. En estos 5 puntos de orden del día,
de este martes 17 de julio no fue incluido este punto de discusión. Sin embargo, a pesar de que en el caso de la fracción 16 de julio se necesitaba, o ellos pedían el día de ayer que el día de hoy se tomara en cuenta la discusión de este punto. Sin embargo, para sorpresa de muchos diputados, dentro de los 5 puntos de agenda del día no aparece la discusión sobre el debate del antejuicio de mérito. Vamos a escuchar ahora al diputado Ángel Medina, miembro del Parlatino. Bueno, buenos días. Ángel Medina, presidente del Parlatino Venezuela. Hoy queremos venir a dar informes sobre lo que acaba de terminar, que ha sido la sesión ordinaria del grupo parlamentario al Parlamento Latinoamericano, el grupo venezolano al Parlamento Latinoamericano. Hoy se discutieron varios puntos en la agenda y queremos informarle al país sobre esos puntos discutidos. En primera instancia, aprobamos una declaración para respaldar todas las acciones, todas las declaraciones, todos los acuerdos que ha emitido la Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional del Pueblo Venezolano, en favor de la justa y legítima reclamación del pueblo venezolano sobre el territorio Esequibo, de la justa y legítima reclamación que tenemos de reactivar y de entender que es en el marco del Acuerdo de Ginebra el mecanismo que permita resolver el diferéndum con la República Cooperativa de Guyana sobre el Esequibo, un diferéndum que tiene más de 100 años de historia. Y por tanto el Parlamento Latinoamericano hoy ha hecho o elaborado esta declaración donde no solamente respalda a la Asamblea Nacional en cada una de sus ejecutorias, respalda a la comisión mixta que fue integrada en la Asamblea Nacional, respalda que sea el Acuerdo de Ginebra el marco por el cual se dirime este conflicto, pero además rechaza que se lleve a la Corte Internacional de Justicia un evento o un hecho tan importante como el reclamo sobre el Esequibo, sobre todo entendiendo que Venezuela hoy pasa por una de las crisis políticas, económicas y sociales más profundas y más duras de los últimos 100 años de nuestra historia como nación. Pero en segundo lugar, el Parlamento Latinoamericano no solamente discutió los trabajos y avances que hemos hecho en cada una de las comisiones de servicios públicos, en la comisión de defensa, en la comisión política, sino que además discutimos la situación de los venezolanos en el exterior. Para nadie es un secreto que hoy, lamentablemente, las embajadas y consulados lo menos que hacen es representar a los venezolanos en el exterior. Hoy vimos de mano del diputado Carlos Valero, que es diputado del Parlatino, la lamentable cifra de alrededor de 240 venezolanos que se encuentran detenidos en Trinidad y Tobago. De ellos, al menos el 70% está detenido por razones eminentemente de carácter migratorias, porque no cumplieron con los requisitos formales que establece el Trinidad y Tobago para entrar o porque violaron alguna ley migratoria. Muchas de esas personas llevan 2, 3, hasta 4 años, porque a veces se les imponen multas entre 10.000 a 100.000 dólares trinitarios para poder volver a Venezuela. Muchos de ellos, algunos tienen ya penas, están cumpliendo penas, alrededor de 56 de esos 240 venezolanos tienen sentencias firmes y muchos de ellos llevan hasta 10 años detenidos en Trinidad y Tobago sin haber visto nunca a su familia, porque no se les ha permitido a venezolanos, familiares de esas personas, ingresar a Venezuela. Pues nosotros del Parlatino levantamos nuestra voz y queremos alertar sobre ese tema. Y además, sobre el tema de los venezolanos que también están siendo detenidos en Panamá por razones migratorias. Muchos de ellos se encuentran en el albergue de Pacora y como Parlatino Venezuela vamos a iniciar todas las gestiones con el gobierno de Panamá que nos permita atender estos casos, poder establecer relaciones con estos ciudadanos, porque al final esto no es más que el producto de una enorme crisis humanitaria que está viviendo el país, que ha expulsado a millones de venezolanos de nuestra tierra. Millones de venezolanos que al menos muchos de ellos con nada o muy poco de recursos llegan a otras naciones para tratar de buscarse una ciudadanía que se les está negando en Venezuela. Esos fueron los puntos que hemos tratado en el Parlamento Latinoamericano y que evidentemente vamos a llevar no solamente a la instancia del Parlatino, sino a la instancia de cada una de estas naciones que tiene que ver con la diáspora venezolana, que tiene que ver con el caso del Esequibo y que evidentemente tiene que ver con el trabajo que estamos adelantando desde el Parlatino para consolidar definitivamente un proceso de integración que permita sacar a Venezuela de la enorme crisis que está viviendo en este momento. Mira, precisamente uno de los puntos que viene hoy a la sesión de la Asamblea Nacional es respecto a la posición del CARICOM.
que no es una posición que sorprende a nadie. El CARICOM siempre ha defendido la posición de la República Cooperativa de Guyana en este conflicto, en este diferendo, más que conflicto, esta reclamación justa de Venezuela sobre el Esequibo. Pero nosotros queremos alertar varias cosas. En primer lugar, nuestra reclamación es justa y es legítima en primera instancia porque lleva más de 100 años. Esto no es una declaración nueva ni que pertenece a este gobierno, una declaración centenaria o un diferéndum centenario. En segundo lugar, porque hay un acuerdo que firmamos entre las partes que se llama el Acuerdo de Ginebra, que se firmó en el año 1966 y establece el marco mediante el cual se tiene que resolver de manera amistosa este diferendo y este conflicto. En tercer lugar, porque la Corte Internacional de Justicia no es la encargada de conocer este caso, porque Venezuela reiteradas oportunidades, no desde esta década, sino hace más de 5 décadas, ha rechazado a la Corte Internacional de Justicia como mecanismo para dirimir este conflicto, y porque no reconocemos a la Corte Internacional de Justicia como instancia para dirimir este conflicto. Pero en cuarto lugar, la propia Nación Unida, los propios organismos de las Naciones Unidas, quien a través de su secretario general es la que ha derivado o ha intentado derivar este conflicto a la Corte Internacional de Justicia, cuando tú hablas con la Organización Internacional de Migraciones, cuando hablas con UNICEF, cuando hablas con la Organización Mundial de la Salud, todos indican en sus respectivos informes que Venezuela hoy vive una de las crisis más profundas de las últimas 4 o 5 décadas en Venezuela. Entonces, ¿cómo es eso? Que si la propia Organización de Naciones Unidas reconoce que Venezuela vive una crisis humanitaria, van a enviar un caso a la Corte Internacional de Justicia colocando a Venezuela en situación de minusvalía. ¿Cómo nosotros podemos afrontar un juicio internacional en la condición de minusvalía que hoy tenemos, producto de una crisis terrible en todos los ámbitos en Venezuela? Eso no tiene ningún sentido y por eso es que nosotros hemos reclamado a través de estos 4 puntos la necesidad de volver al Acuerdo de Ginebra como único espacio necesario y legítimo para resolver este conflicto de manera amistosa, de manera acordada, como debería ser en esta historia que lleva, repito, más de 100 años. Debería ser una historia no de un juicio, no una decisión de tribunales, sino una decisión de los pueblos y de los gobiernos que soberanamente permiten a través de una relación amistosa y cooperación resolver este diferéndum, que no es difícil ni es imposible, pero que evidentemente es el marco del Acuerdo de Ginebra el que va a permitir que esto pueda suceder. ¿Cómo defender un territorio cuyos ciudadanos ni siquiera se sienten venezolanos y hablan español y donde el gobierno de nuestro país ni siquiera ha construido nunca una escuela universitaria? Mira, ahí hay 2 cosas. No es cierto que en el caso del Esequibo hay un desarrollo grande del territorio Esequibo en términos de políticas sociales, políticas institucionales o políticas de asistencia de ninguno de los 2 países. De ninguno de los 2 países. Lamentablemente el Esequibo es en gran medida una tierra virgen. Pero lo que nosotros hemos impulsado es la necesidad de que exista una presencia efectiva del Estado. Y la presencia efectiva del Estado no solamente tiene que ver con la identificación de todos los esequibanos desde el punto de vista de otorgarles cédula de identidad, partida de nacimiento. Tiene que ver con la prestación de los servicios públicos necesarios para que todos se sientan ciudadanos venezolanos. Pero además tiene que ver con una actividad permanente y consecuente de la Fuerza Armada Nacional, no solamente en el territorio Esequibo, sino también en la fachada atlántica, que ha sido uno de los temas que han tratado de colocar en esta discusión y que no tiene nada que ver con el Esequibo. La fachada atlántica y la discusión de la fachada atlántica es un caso que nada tiene que ver con la discusión del Esequibo y nada tiene que entrar para formar parte de esta discusión ni en la Corte Internacional ni en el Acuerdo de Ginebra. La fachada atlántica es la que históricamente ha tenido Venezuela y sobre eso no debería existir ningún reclamo. ¿Y sobre la posibilidad de declarar este territorio un Estado venezolano? Mira, ha habido proyectos de ley que se han colocado aquí en la Asamblea Nacional para hacer un Estado de Esequibo. Yo lo que creo, y volvemos principalmente a ratificar, que no se trata de una ley que genere un Estado, se trata de que se pueda reconstituir el Acuerdo de Ginebra como el camino para resolver este diferendo y ese acuerdo establece los mecanismos muy claros para que entre las 2 naciones podamos resolver esta diferencia. Muchas gracias. Escuchamos al diputado Ángel Medina, presidente del Parlatino venezolano, quien pues indicaba que el día de hoy van a llevar a discusión el tema del Esequibo por la declaración de los países del CARICOM que apoyan a Guyana. Ahora vamos a escuchar al presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, quien pues se le han hecho las exigencias desde, por ejemplo, la fracción 16 de julio de que se hubiese incluido el punto de discusión sobre el antejuicio de mérito del presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar. Me avisa. Diputado, el día de ayer el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela indicaba que estaban todas las condiciones dadas para un revocatorio a los diputados a la Asamblea Nacional. ¿Su posición al respecto? Mi posición al respecto es que en Venezuela están dadas todas las condiciones para un revocatorio a Maduro, bien sea convocando una elección presidencial de verdad antes de que termine este periodo, o bien porque el pueblo de Venezuela
en un país que se está cayendo a pedazos, tome las calles y produzca una transición política que le permita al pueblo salir de esta pesadilla. Es revolcatorio lo que necesita el pueblo de Venezuela y el revolcatorio es el presidente Maduro. Esa es mi respuesta a la opinión. Diputado, ¿cuál es el plan B de los diputados del presidente de la Asamblea Nacional en el caso que se concrete? Los planes B no se dicen. Para nosotros lo que está planteado en el país es un revolcatorio a Maduro. Muchas gracias. Diputado, ¿y por qué no fue incluida en el punto del orden del día? Porque hay fracciones que lo están pidiendo, que se incluya lo del antejuicio. Y que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia no tienen que pasar a una consultoría, sino que tienen que hacerse efectivas en el momento. Bueno, esas son opiniones. Los que resolvemos seriamente las cosas, las analizamos. Sobre todo cuando son temas complejos y de gran trascendencia. El doctor Jesús María Casal, que se incorporó a la elaboración del dictamen, nos prometió que esta semana nos hace llegar el dictamen. Inmediatamente que lo tengamos, vamos a hacerle conocimiento de la Cámara y tomaremos la decisión que proceda. La fracción 16 de julio dice que no es posible que se pase esta consultoría porque el Tribunal Supremo es el legítimo. Esa decisión la toma la Junta Directiva. Eran declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, que indicaba que el día de hoy, pues no, efectivamente no fue incluido el punto del antejuicio de mérito en el orden del día, debido a que esta decisión emanada del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio está siendo evaluada por la consultoría jurídica, aunque esta decisión había sido cuestionada por la fracción 16 de julio, quien indicaba hace unos minutos el diputado Omar González Moreno que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia no tienen que pasar a consultoría, sino que tienen que hacerse efectivas inmediatamente. Sobre esto, el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, indicaba que no es necesariamente así, que todas las decisiones deben ser estudiadas seriamente para eso. Ahora vamos a escuchar al diputado José Gregorio Correa, presidente de la Subcomisión de Asuntos Consulares y Migratorios. Por el paso de más de 15 años, apenas lograron sacar 55 diputados. 55 diputados que más nunca volvieron a esta Asamblea Nacional, 55 diputados que fueron electos por cada uno de sus pueblos, por cada una de sus entidades y más nunca regresaron a este Parlamento, con lo cual le causaron un fraude y un engaño a cada uno de los ciudadanos que votaron por ello. Cuando la fracción de la Mesa de la Unidad en su momento sacó los 112 diputados, eso dejó muy afectado al gobierno, que solo llegó a tener 55. Yo me imagino que quienes andan en la onda de revocatorio a los parlamentarios se refieren a los 55 diputados que más nunca volvieron. Se debe referir a la fracción de los 55 diputados que hoy tiene el 400.000% de inflación. Se debe referir a los diputados que representan al abandono de la salud, al abandono de la seguridad, al abandono del país. Se debe referir a esa fracción parlamentaria que más nunca volvió a trabajar. Se debe referir quienes andan en la onda del revocatorio a los parlamentarios, a quienes nunca han hecho nada por el país a lo largo de estos 19 años, que sencillamente lo que se ha convertido es un fraude y un dolor para cada uno de los venezolanos. Cuando un venezolano va a un hospital y se encuentra que no tiene la forma que le atiendan, me imagino que debe pensar en esos 55 diputados que representan un gobierno que los abandonó, que no le ha podido dar la satisfacción, a ese gobierno que no le ha podido dar la atención consular a los venezolanos en el exterior, ese gobierno que no ha podido atender a un venezolano para que saque su pasaporte o tenga sus necesidades básicas, o que para que pueda ir a un hospital y sea atendido, pueda ir a un abasto, a un supermercado y no tenga que estar de rodillas esperando un alimento que le den periódicamente vendido, producto de una rosca. Y me imagino que cuando andan en ese revocatorio se refieren a esos 55 parlamentarios que abandonaron la representación popular y que no han hecho absolutamente nada por los venezolanos. Ojalá que ese revocatorio incluya estos 55 diputados que sencillamente estafaron y le causaron un daño a la República porque no fueron representados. Ojalá que el tema de los diputados de Amazonas esté incluido en eso, porque sencillamente esa es otra estafa al ciudadano que votó en cada una de las elecciones que se ha tenido en Venezuela y concretamente en la de diciembre del año 2015. Bueno, porque es un tema que tenemos que abordar en su momento.
Yo le tomo la palabra en cuanto a los 55 diputados que no han hecho nada por Venezuela, que no hicieron nada, que fueron representantes de una población que pensaba distinto a nosotros, pero que tenía derecho a representar a quienes votaron por ellos, pero que tampoco vinieron porque inventaron un falso desacato, un desacato que no existe, que no es una figura jurídica que está contemplada en ninguna parte, y sencillamente abandonaron el Parlamento, más nunca vinieron. Ustedes más nunca lo vieron. ¿Y qué hicieron los ciudadanos en cada una de las entidades? Votar por unos representantes para que tuvieran voz aquí y sin embargo no lo hicieron. Por eso es que el revocatorio tiene que ser enfocado, seguro, hacia esos 55 diputados que no han hecho nada en ningún momento, ni por Venezuela, ni por ninguno de los venezolanos. Del caso de Trinidad, hoy abordamos en el caso de la Comisión de Asuntos Migratorios. Invitar para la próxima semana a la diputada Mariela Magallanes para que asista, para que nos hable en profundidad del tema de la diáspora en materia de niños, cómo la infancia venezolana también se ha sumado a la diáspora de abandonar el país, y en el caso de Trinidad hemos considerado un informe preliminar que ha hecho el diputado Carlos Valero con el diputado Trujillo para que la próxima semana se presente un informe final que podamos remitir a la Cámara. Para eso el diputado Carlos Valero tiene la información al respecto sobre el tema de los migrantes de Trinidad. Gracias, José Gregorio. Muy buenos días. La situación con los venezolanos que están huyendo de la crisis venezolana sigue siendo terrible para muchos de ellos. En el caso de Trinidad y Tobago, y también está ocurriendo lamentablemente en otros países del Caribe, está ocurriendo en Panamá y en algunos otros países de América Latina, el trato que las autoridades le están dando a nuestros venezolanos es lamentable. La semana pasada, el joven Rafael Silva Suárez intentó suicidarse en IDC, en un presidio de República Dominicana, debido a las nefastas condiciones en las cuales están recluidos. Tenemos información terrible. Como el gobierno no ha decidido enviar un avión o no ha decidido utilizar su poder diplomático o su capacidad diplomática para repatriar a los venezolanos, las autoridades trinitarias, esa es la denuncia que nos han hecho, están enviando a los venezolanos en grupos de 6, los están enviando en canoas, en pequeñas embarcaciones, lo cual es, además de irregular, completamente grave y peligroso. Nosotros queremos y hacemos nuevamente un llamado a las autoridades migratorias venezolanas. Tienen que atender la grave situación que sufren nuestros venezolanos. Acá está ocurriendo un fenómeno terrible, y es que todos ustedes recuerdan la frase, la fábula aquella famosa de el rey está desnudo. Bueno, sencillamente, señores, el sistema consular venezolano está desmantelado. No hay capacidad para que se le preste servicios consulares o servicios diplomáticos a los venezolanos en casi ningún lugar. Los consulados cerrados, el personal huyendo y los venezolanos migrando de manera forzosa. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo y el gobierno tiene que asumir que no va a poder por sí solo atender esta grave crisis y que tiene que buscar la forma en que de manera conjunta la diplomacia parlamentaria, de manera conjunta la diplomacia interpartidista, la diplomacia de la solidaridad, utilizando ACNUR, podamos nosotros darle asistencia consular a nuestros venezolanos en el mundo. Esto es una tragedia. La gente huye de Venezuela porque no tiene comida, no tiene medicina y se consigue en otros lugares con la misma persecución. Al momento, tenemos nosotros en Trinidad y Tobago más de 260 venezolanos aún detenidos. De los que están en las cárceles de alta seguridad, que hay 55, y de esa prisión de máxima seguridad hay 48 que están procesados. Esos señores que también son venezolanos y merecen atención migratoria, tienen más de 2 años que no reciben ninguna visita de algún funcionario venezolano, lo cual es terrible. Además, los casi 150 que se encuentran en los centros de detención por problemas migratorios están en la misma situación. Nuevamente hacemos un llamado, la semana que viene iremos nuevamente nosotros a reunirnos con la Embajada Venezolana de Trinidad y Tobago acá en Venezuela, pero esto no solo ocurre en Trinidad, esto está pasando en muchos lugares sencillamente porque el gobierno desistió de prestar la función
consular que le corresponde, porque este es un Estado que se está desmoronando, se está desmantelando. Bueno, este gobierno es muy pirata. Ellos habían prometido para la semana pasada que iban a enviar un avión, había un grupo importante que iba a ser repatriado. Frente a lo que no hacen nada, las autoridades de Trinidad deciden deportarlos y además algunos, repito, los están deportando en unas pequeñas embarcaciones, lo cual es por supuesto irregular y muy peligroso. Violación del derecho humano. Sí, claro, son violaciones de derechos humanos. Eran declaraciones del diputado Carlos Valero en representación pues de la comisión que se instaló para atender el caso de los venezolanos que se encuentran en Trinidad y Tobago, al menos 260 venezolanos que están detenidos de manera irregular por delitos migratorios. Él indicaba que algunos de ellos están siendo enviados por el gobierno de Trinidad en balsas, lo que es totalmente irregular. Vamos a escuchar al diputado Alfonso Marquina, quien tiene denuncias sobre la persecución que estaría realizando el SEBIN a las afueras de la casa del diputado Tomás Guanipa. Comienzo. Buenos días. Queremos denunciar ante el país y ante el mundo entero que en este momento 3 patrullas del SEBIN tienen prácticamente rodeada la habitación, el domicilio, la casa donde vive el diputado Tomás Guanipa y su familia. No sabemos con qué intención, pero este acoso policial indebido contra un parlamentario tiene que hacerse de conocimiento del público y del país entero. Por eso, hoy con muchísima preocupación, tenemos que denunciar ante el país el intento de atropello por parte de la policía política del régimen contra un diputado nacional, contra un jefe de un partido político, pero sobre todo contra un ciudadano que no ha cometido ningún tipo de delito y que su única responsabilidad es la de ser la voz de ese pueblo que hoy reclama un cambio político, que hoy exige que se respeten los derechos humanos, que se respeten los derechos constitucionales de todos los venezolanos. Por eso queremos hacer responsable públicamente de lo que le ocurra al diputado Tomás Guanipa, al propio señor Nicolás Maduro, quien es el que da las órdenes para que este tipo de acciones, de atropellos, de vejámenes, de presiones indebidas sobre los parlamentarios se cometan de manera impune contra los diputados de la Asamblea Nacional. Ahora, diputado, también quisiéramos consultarle el día de ayer, el primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela, Diosdado Cabello, indicaba que ya estaba casi todo listo para poder hacer un revocatorio a los diputados a la Asamblea Nacional. Usted como integrante de la directiva, ¿cuál es la posición que tiene al respecto? Bueno, mira, yo te digo que ya definitivamente el papel de Diosdado Segundón Cabello no ha sido otro sino que la de sustituir a Pedro Carreño, hablar tonterías y tratar de distraer a los venezolanos de sus verdaderos problemas. Si él quiere convocar revocatorio, que le eche pichón y que vea cómo hace para lograr esa altísima votación que tuvimos los diputados en el año 2015. Nosotros no estamos aquí por la defensa de un puesto ni de un cargo. Nosotros estamos aquí es por la defensa de un pueblo que tiene el legítimo derecho de vivir en democracia y de tener gobiernos que, lejos de estarse robando el dinero público, estén dedicados a resolverle los gravísimos problemas como los que hoy enfrenta el gobierno nacional. Diosdado, ya que tiene los números, en el caso personal, échale pichón y a ver cómo hace para lograr los casi 150.000 votos que yo logré en la circunscripción número 3 del estado Lara. Déjame solo recordarte, con toda la trampa en tu megafraude, Nicolás Maduro no llegó ni siquiera al 75.000 votos en las elecciones presidenciales fraudulentas del mes de mayo pasado. Así que a nosotros no nos amenaza, ni nos intimidas con la posibilidad de un revocatorio, y mucho menos nos intimidas con el uso de las fuerzas policiales o de la policía política para silenciarnos. Mientras más nos agredas a nosotros, más duro se va a escuchar la voz de reclamo del pueblo de Venezuela. Declaraciones del diputado Alfonso Marquina, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien hacía una denuncia sobre la persecución que en este momento se estaría dando al diputado Tomás Guanipa, pues funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia se encontrarían rodeando su vivienda y pues el diputado Marquina responsabiliza al presidente de la República, Nicolás Maduro, de lo que pueda suceder. Sobre el referendo revocatorio o un posible referendo revocatorio propuesto por el presidente de la Asamblea Nacional,
Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Él indicaba que esta es una nueva intimidación que intenta hacer desde este órgano que carece de legitimidad. Ahora vamos a escuchar al diputado Julio César Reyes. Diputados de la oposición, ¿cuál es su posición como integrante de la directiva? Bueno, fíjate, de eso se ha venido hablando en estos últimos días, de parte del constituyente Diosdado Cabello. Nosotros en ningún momento hemos dicho que estamos ajenos a un revocatorio. Yo más bien creo que los únicos que se han negado, han obstruido un proceso de referéndum revocatorio es el propio gobierno. Debemos recordar que el año 2016, con todo ese esfuerzo que hizo el pueblo venezolano de buscar, de recabar la firma para ir al revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, el gobierno se valió de todas las artimañas posibles para negar y anular esa convocatoria. En este caso que están convocando, bueno, que lo convoquen. En primer lugar, nosotros no vamos a decir que es ilegal, que si no, el referéndum es constitucional, eso está contemplado allí en nuestra Carta Magna. Cuando se cumple ya la mitad de periodo de un funcionario electo por el pueblo, puede convocarse a un referéndum revocatorio. Nosotros no tememos a eso. Si el señor Cabello dice que van a convocar, que lo hagan, nosotros estaremos preparados. En nuestro caso, a la organización que yo pertenezco, siempre hemos sido proclives a la participación, y si convocan a un referéndum, allí la concertación, la coalición de la concertación avanzada progresista, estaremos en defensa de los curules, de la soberanía popular, defendiendo esos curules, defendiendo la soberanía popular en cualquier convocatoria de referéndum revocatorio. Bien, declaraciones de el diputado Julio César Reyes, quien indicaba que sobre esta propuesta que ya veníamos hablando de un posible referendo revocatorio a diputados de la Asamblea Nacional, esta no carece de legalidad, pues estaría siendo anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, órgano que la Asamblea Nacional no reconoce. Hemos visto pues el día de hoy las diferentes intervenciones de los diputados a las afueras del Palacio Federal Legislativo. Recordemos que previo a la sesión ordinaria de este martes, los diputados siempre se pronuncian sobre diferentes temas y con respecto a la situación del país. Entre ellos veíamos el rechazo que ellos hacían a una posible convocatoria de referendo revocatorio a los diputados de la Asamblea Nacional, y sobre esto el diputado José Gregorio Correa indicaba que de realizarse cualquier consulta debería ser a los 55 diputados electos por el Partido Socialista Unido de Venezuela que dejaron su curul aquí en el Parlamento venezolano. También escuchamos declaraciones del diputado Omar Barbosa, que indicaba que lo que se necesita actualmente es salir del el presidente Nicolás Maduro, y que la decisión emanada del Tribunal Supremo de Justicia del antejuicio de mérito está siendo evaluada por la Junta evaluadora, por la Junta Consultora de la Asamblea Nacional, para poder determinar una decisión. Ante la propuesta hecha por la fracción 16 de julio, en la que indicaba que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio deben ser tomadas inmediatamente, Barbosa indicaba que cualquier decisión seria debe ser analizada para poder llegar así a un acuerdo. Nosotros nos vamos a mantener desde acá, desde el Palacio Federal Legislativo, pues en unos minutos estaría comenzando la sesión ordinaria de este martes 17 de julio. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.